Hola, somos el grupo número 12, el cual está constituido por Juan Fernando Bustamante, Diana Ospina, Melissa Vargas, Mónica María Londoño y Luisa Fernanda Oquendo. Vamos a iniciar con el ítem medios de contraste, donde el estudiante 1, el cual soy yo, vamos a hablar sobre los medios de contraste radiológico. Los medios de contraste radiológico, para primero saber qué son medios de contraste. Contraste es una escala entre grises, blancos y negros, los cuales nos permiten diferenciar los colores, y en este tema que estamos viendo nos permite el medio de contraste cuando es inyectado en el cuerpo, cuando es por vía enteral, nos permite distinguir varias partes del cuerpo, lo que nos ayuda a dar un diagnóstico correcto para el paciente. Bueno, como lo vemos acá en el video, hay diferentes medios de tipos de contraste, cada uno por distintas propiedades o tipos de aplicación. Podemos encontrar lo que son los medios de contraste positivos, lo que las resaltan las estructuras del cuerpo en las imágenes radiológicas, haciéndolas más visibles. Los medios de contraste neutros, que no realzan mucho, pero ayudan al contraste, ayudan a visualizar estructuras. Y los medios de contraste negativos, que son los que disminuyen la visibilidad de las estructuras del cuerpo, igualmente para ayudar a revisar estructuras. Bueno, ya empezamos los que son positivos, neutros y negativos. Los que son positivos, también podemos decir radiopacos, los podemos clasificar como son el bario, el yodo y el gadolinio. El gadolinio es nada más para la resonancia magnética. Los neutros podemos hablar, ya es como el agua, el manitol, y los negativos, que son radiolúcidos, que podemos decir que son el aire y el dióxido de carbono. Bueno, también se pueden clasificar según su osmolaridad. Hay que recordar que la osmolaridad va entre de 275. Listo, acá podemos, en este video podemos revisar según la osmolaridad del principio activo y el nombre comercial. Aquí se puede ver cada uno. La osmolaridad va desde alta, baja e isoosmolar. También se pueden clasificar por ser iónico y no iónico. Los iónicos están separados por nomérico y dimérico. Los no iónicos por nomérico y dimérico. También se pueden dividir según la imagen a realizar, ¿cierto? Listo, ahora yo de la segunda estudiante vamos a hablar de la vía de administración de los medios de contraste
y sobre el tema de función renal, creatinina y tasa de filtración glomerular. Bueno, acá como podemos ver en el video, la vía de administración de los medios de contraste. Tenemos como vías de administración principal lo que es la vía de administración intravenosa, la vía de administración intraarterial, oral y rectal, que son las más comunes. También vamos a tener vías de administraciones como lo son intratecal, lo que es la transcervical, transuretral, intracranicular, que aunque no son tan comunes también se pueden utilizar, y esto varía dependiendo de la imagen que vayamos a tomar y la parte pues que deseamos estudiar. Los medios de contraste orales, para los medios de contraste orales vamos a utilizar lo que es el medio de contraste a base de sulfato de bario, el cual nos va a ayudar pues como tal a mejorar lo que son las imágenes de rayos X de fluoroscopia y de tomografía, principalmente del tracto digestivo superior, donde vamos a visualizar lo que es la faringe, el esófago, el estómago y los intestinos. En los medios de contraste rectales también vamos a utilizar medios de contraste a base de sulfato de bario, y esto lo utilizamos principalmente para estudios de fluoroscopia o tomografía, pero para el tracto digestivo inferior, como lo son el colon y el recto. Para las vías de administración intravenosa e intraarterial se va a utilizar contraste a base de yodo por vía intravenosa para mejorar pues como las imágenes de fluoroscopia y tomografía. También se utiliza contraste a base de yodo para vía intraarterial, pero en este caso para los estudios de angiografía. Y por lo general en estos estudios vamos a visualizar todo el sistema vascular, los órganos internos y algunos músculos y huesos. En el tema de función renal, creatinina y tasa de filtración glomerular, debemos de saber que los riñones son los encargados como de filtrar la sangre y eliminar los residuos y el exceso de agua de todo el cuerpo por medio de la orina. Los riñones están como encargados de controlar como toda la cantidad y todas las composiciones de los líquidos del cuerpo, al igual que mantener como un equilibrio entre algunas sustancias químicas como lo son el sodio, el potasio, el cloruro, el bicarbonato, el calcio, fósforo y el magnesio. La creatinina es un compuesto orgánico generalmente que se da por la degradación de creatinina, que es un nutriente fundamental para los músculos, la cual se convierte en un producto de desecho metabólico normal de los músculos. La creatinina tiene unos niveles, la creatinina se mide en miligramos por decilitro y tiene unos niveles en las mujeres es de 0.6 a 1.1 miligramos por decilitro, y en los hombres de 0.7 a 1.3 miligramos por decilitro. En las mujeres es un valor un poquito más bajo, que ya que como esto se mide dependiendo de la masa, la composición muscular, las mujeres tendemos a tener un poco menos de masa muscular. En la tasa de filtración glomerular, los glomérulos son filtros diminutos localizados en los riñones que nos van a permitir eliminar todos los productos de desecho de la sangre y así evitar pues como la pérdida de sustancias importantes como lo son las proteínas y las células sanguíneas. Todo el tema de filtración glomerular, eso se va a medir en mililitros por minuto, y tenemos unos niveles en los que nos vamos a guiar. Cuando decimos que tenemos una función normal, vamos a tener 90 mililitros por minuto, que esto es la cantidad de sangre que va a drenar estos glomérulos por minuto. Entonces, aproximadamente, si tenemos una función renal normal, vamos a drenar 90 ml por minuto. Cuando hablamos ya de una enfermedad renal leve, vamos a drenar aproximadamente entre 60 y 89 mililitros por minuto. Cuando hablamos de enfermedad renal moderada, de 30 a 59 mililitros por minuto. Enfermedad renal grave, de 15 a 29 ml por minuto. Y cuando hablamos de ya una insuficiencia renal como tal, la persona va a drenar menos de 15 ml por minuto. Cuando tenemos unos riñones sanos, podemos generar hasta 2 litros de orina diarios. Muchas gracias.
Bueno, la estudiante 3 soy yo, encargada de dosis de medios de contraste para exámenes radiológicos y reacciones adversas a medios de contraste. Bueno, las dosis de medios de contraste para exámenes radiológicos se basan en los diferentes exámenes radiológicos que se realizan. Depende también si el paciente es pediátrico, si es adulto, ya que según el peso del paciente es que se define cuánto contraste se debe administrar, ya sea contraste a base de yodo, gadolinio o bario. Como lo mencionaba Luis ahorita, entonces tenemos contrastes a base de yodo, gadolinio y sulfato de bario. La dosis para el contraste a base de yodo es de 1 mililitro por kilogramo de peso del paciente, es decir, que si un paciente pesa 70, eso se multiplica por 1 y pues da 70 mililitros, que sería lo que se le administraría. Esto, como mencioné anteriormente, depende si el paciente es adulto o pediátrico y depende de la estructura que vamos a evaluar, porque si es una estructura más pequeña, pues no va a requerir de tantos mililitros de medio de contraste para administrar. Entonces acá podemos ver una tabla de una aproximación de dosis que se pueden usar en imágenes de tomografía de diferentes estructuras. La dosis de contraste a base de gadolinio, que es la más usada o la usada en resonancia, para la fórmula es diferente y es de 0.1 mililitro por el kilogramo de peso. Es decir, que si un paciente pesa 70 kilogramos, esto se multiplica por 0.1 y la cantidad a administrar serían 7 mililitros. Por lo general, este frasco viene de 7.5 mililitros. La dosis de contraste varitado. Este medio de contraste, sobre todo los que se usan en la parte gastrointestinal, se clasifican de mayor densidad y de menor densidad. Los de más baja densidad, que normalmente en el mercado encontramos el Z-Paque, es muy usado en niños, y el que es para adultos en este momento sería el HD. La dosis para pacientes pediátricos, entonces cada paciente pediátrico, cada niño debe llevar su tetero. En caso pues de que tomen tetero, lleva su tetero, las onzas que normalmente se tome, y en este líquido que llevan se prepara ese medio de contraste. Se aplica de tal forma, se administra de tal forma que el líquido no vaya a cambiar su textura, es decir, que el bario que le echemos no vaya a espesar el líquido. A los niños que ya no toman tetero, entonces se les prepara el frasco de bario. Ese frasco, el bario por lo general viene liofilizado, entonces lo que hay que hacer es agregarle agua para convertirlo en líquido. A ese frasco normalmente se le administran 2 vasos de agua, aproximadamente de 7 onzas, y cuando los niños pues ya no toman tetero, por lo general se les da solamente un vaso de esa preparación. Si el examen a realizar, si el examen a realizar a un pediátrico es un colon por enema, la bolsa del colon por enema también viene liofilizada. Esta se prepara con 1 litro de agua, a 37 grados aproximadamente de estar el agua, para que cuando ingrese al intestino pues no vaya a causar espasmos intestinales y posterior al examen el paciente no vaya a quedar con dolor abdominal.
Se prepara el litro de agua para diluir el bario, y lo que se hace es que cuando se abre la llave solamente se le va a pasar la cantidad que requiera hasta que llegue a la vesícula, hasta el apéndice, que es la última parte que se va a visualizar en el colon por enema, tanto de adulto como de pediátrico. En pacientes adultos, entonces, es el mismo proceso, solamente que se usaría pues el medio de contraste de más alta densidad, y ya no se usaría pues solamente un vaso, sino que se usa toda la preparación del frasco. Y en el colon por enema también se usaría pues como toda la preparación de la bolsa del colon por enema. Para todos los exámenes que se realicen, como histerosalpingografías, arteriografías, arterioresonancia directa, entre otros exámenes y exámenes de intervencionismo, la dosis del contraste a usar es a criterio del médico radiólogo que esté realizando el procedimiento. Las reacciones adversas a los medios de contraste. Estas reacciones pueden ocurrir pues por la administración de cualquier medio de contraste, ya sea a base de yodo, siendo estas las más frecuentes, de gadolinio o bario, siendo las de bario de menos frecuencia. Existen unos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que se produzcan estas reacciones adversas, tales como lo es sufrir de asma, tener antecedentes de broncoespasmos o atopía, reacciones alérgicas previas a medios de contraste, o personas que normalmente realizan alergias sea a muchos medicamentos o alimentos, personas que sufran de enfermedad renal o cardíaca. Las reacciones adversas se clasifican en reacciones por hipersensibilidad, que estas van ligadas como a la liberación de histamina que se produce cuando administramos medios de contraste, sobre todo a base de yodo. Estas se subdividen en agudas, que son normalmente las inmediatas, que ocurren dentro de los 60 minutos posteriores a la administración del medio de contraste, y las tardías, que pueden presentarse entre 1 hora y 1 semana después de la administración del medio de contraste. Las reacciones por toxicidad son las reacciones que, debido a la acción directa del medio de contraste sobre las células o tejidos, afectan a pacientes que tienen antecedentes de base como diabetes, hipertensión, mieloma múltiple, enfermedad renal crónica. Bueno, estas pueden aumentar el riesgo de aparición de una alergia, y en este tipo de reacciones sí influye la cantidad del medio de contraste que se le administra al paciente, porque se le puede causar una toxicidad sistémica. Hay varios tipos de reacciones, o sea que se subdividen esas reacciones ya mencionadas, y esas reacciones se subdividen en leves, moderadas y graves. Las leves son las más comunes, son los síntomas que desaparecen rápidamente, son síntomas que normalmente se presentan, como es el sabor metálico, el calor en el cuerpo, sobre todo en el área genital y en los pacientes masculinos. Puede presentar también estornudos, congestión nasal, náuseas, hipertensión transitoria, que le pique la garganta, o prurito en alguna parte del cuerpo. Estas normalmente no necesitan ningún tratamiento y se ven tan pronto termina de pasar el medio de contraste. Igual se debe dejar el paciente en observación y verificar que estos síntomas no aumenten y sí desaparezcan. Las moderadas
graves, en estas encontramos síntomas como urticaria, eritema difuso, edema facial sin disnea, broncoespasmos leves sin disnea, náuseas, vómitos, flebitis química, urgencia hipertensiva, dolor al pecho, reacción vasovagal. Estos síntomas sí requieren de manejo médico, ya que pueden progresar y convertirse en una reacción severa si no se trata. Las graves se presentan síntomas como edema facial o cutáneo generalizado, urticaria generalizada, disnea, edema laringe con estridor, crepitación y sibilancias con hipoxemia, hipotensión, broncoespasmo severo, shock anafiláctico, convulsiones y emergencia hipertensiva. Estas deben de tener manejo clínico inmediato, eventualmente pueden llevar a la muerte del paciente por una insuficiencia cardiorrespiratoria y puede también, en caso de no tratarlas a tiempo, ocurrir un daño neurológico irreversible por la hipoxia y la hipotensión. Bueno, la estudiante número 4 soy yo les voy a hablar de reacciones adversas a los medios de contraste y contraindicaciones para el uso de estos medicamentos. Entonces, como primera instancia entendemos como reacción adversa a todas aquellas respuestas que son inadecuadas a una sustancia, que en condiciones normales pues no reaccionan así y suelen ser inofensivas. Como lo mencionaba Meli, pues tienen diversas clasificaciones, entre esas las leves, moderadas y graves. Y debemos tener en cuenta entonces que el tratamiento de las reacciones adversas debe poderse administrar en todos los centros donde se realizan pues consultas radiológicas. Acá hay pues como este cuadrito explicando las más comunes y el tratamiento que se lleva a cabo. Entonces tenemos como manifestación clínica el colapso cardiovascular o cardiocirculatorio, que generalmente se presenta con los síntomas de hipotensión, taquicardia, sudoración o pérdida de conciencia en casos muy extremos. Para el tratamiento entonces sería elevar los miembros inferiores, el suero endovenoso a goteo rápido, oxígeno y adrenalina. Tenemos también la reacción pseudoalérgica o anafilactoide, que se manifiesta mediante erupción cutánea, que son como unas ronchitas que salen en la piel, el enantema, que serían esas mismas ronchas pero a manera interna, la urticaria, que es esa piquiña, o angiodema, que sería pues como la hinchazón de la persona, y los broncoespasmos, que ya sería pues aparte pulmonar. Este tipo de reacciones se tratan principalmente con medicamentos, como lo son la adrenalina, difenamina, hidrocortisona y en casos muy extremos la intubación. Como último tenemos entonces la reacción vagal, que se manifiesta por hipotensión y bradicardia. En simplemente elevar los miembros inferiores y como última instancia la atropina. Ya tendríamos entonces lo que son las contraindicaciones para los usos de medios de contraste. Tenemos entonces los medios de contraste yodados, que realmente la única contraindicación es haber presentado una reacción previa de manera severa a este medio de contraste yodado. Adicionalmente, algunas patologías se consideran como contraindicaciones, que puede ser muy relativo dependiendo del paciente. Entre esas entonces tenemos el asma o la reacción alérgica severa a medicamentos diferentes a los medios de contraste o alimentos. La insuficiencia o daño renal, las personas mayores de 60 años o menores de 5 años a las que trata de no administrarse medios de contraste, y el hipotiroidismo activo. En los medios de contraste basados en gadolinio, entonces tenemos que las contraindicaciones reportadas principalmente son igualmente entonces las reacciones alérgicas graves que se hayan presentado anteriormente con este tipo de medios de contraste, el embarazo o la sospecha de y la enfermedad renal crónica, e incluso el daño renal agudo, que es esa fase inicial de la enfermedad renal crónica. En pacientes pues, que tienen como alto riesgo a este tipo de reacciones con medios de contraste, se deben buscar alternativas de estudios donde no sea necesario realizarse con medios de contraste yodados. Si el contraste es estrictamente necesario, entonces se debe usar un agente no iónico, y los pacientes deben ser medicados previamente. Si los pacientes requieren el estudio de manera urgente, es decir, cuando están ya en un centro hospitalario, pues algo así grave, se debe entonces administrar difenamina 1 hora antes de la inyección de contraste vía oral.
y la hidrocortisona 200 miligramos intravenoso cada 4 horas hasta que logremos completar el estudio. Y listo. Listo, compañeros, continuamos con, yo soy la estudiante número 5 y vamos entonces a hablar de la extravasación de medios de contraste, cuál es el tratamiento y el consentimiento informado pues para aplicación de medio de contraste. Entonces tenemos que, ¿qué es la extravasación de medio de contraste? Esto es la salida accidental del medio de contraste que sale por fuera del vaso sanguíneo cuando estamos haciendo pues como la aplicación del medio de contraste. Este es un evento que es muy poco frecuente, pero que realmente cuando sucede en un paciente tenemos que mirar, depende pues como del paciente que esté afectado y la magnitud pues del volumen que fue pues extravasado al paciente. Esto nos puede provocar enrojecimiento, inflamaciones, también en la zona donde nosotros inyectamos puede ocasionar úlceras y pasa pues normalmente porque hacemos como una inadecuada ubicación del catéter y varias cositas pues que son como importantes en el momento de que vayamos a colocar el medio de contraste. Algo importante es el tratamiento. Cuando tenemos un paciente y nos pasa este evento, primero debemos de mirar qué extremidad, evaluar la extremidad del paciente, debemos aplicar compresas de agua fría en la zona afectada. Ya pues como hubo ese evento no podemos hacerle una radiografía pues con contraste, entonces tocaría pues mandarla simple si el doctor así lo decide. Si el paciente es un paciente que está ambulatorio, tenemos que hacer una observación por lo menos de 2 horitas para ver cómo evoluciona pues como la parte de la manito donde fue colocado el medio de contraste. Si es un paciente hospitalizado, debemos informar al médico especialista o al médico encargado pues del médico de pisos para que le haga un seguimiento y evaluar qué se puede hacer después de esto. El consentimiento informado para que se le entrega al paciente en el momento de que le vamos a hacer el medio de contraste, que se lo vamos a pasar, es un documento que es legal, que el paciente debe de tenerlo, debe saber qué dice, debemos de explicárselo, ahí debemos de explicarles cuáles son los beneficios de que se haga el examen bajo un medio de contraste, porque para el médico obviamente va a ser un poquito mejor visualizar la radiografía. También le debemos de explicar cuáles son esos riesgos de que de pronto le pongamos el medio de contraste. ¿Qué puede pasar? Le puede dar un shock anafiláctico, le puede dar urticaria, le puede dar alergias, le puede dar náuseas, vómito, broncoespasmo y pues lo de la extravasación. Y pues el riesgo de no realizárselo es que realmente el médico no pueda como hacer seguimiento o un diagnóstico si de pronto el paciente, después de que se le explica de cuáles son esos riesgos, de que le puede dar vómito, broncoespasmo, que el paciente puede decir que no se lo quiere hacer bajo con contraste, pues para que el examen se vea mucho mejor. También hay que explicárselo, pues que el médico sería un poquito más difícil como evaluar y hacer un diagnóstico para determinar qué se puede hacer con ese paciente. Muchas gracias. Bueno, como segunda parte de las exposiciones tenemos entonces los conceptos básicos de enfermería. Yo soy la estudiante número 1 y estoy a cargo de la técnica séptica para procedimiento radiológico. Bueno, entonces como primera instancia es entender qué es una técnica séptica. Es una técnica utilizada para reducir los riesgos patógenos y así evita la transferencia de microorganismos, ya sea entre paciente y paciente o entre estructura u objeto a paciente entre los procedimientos. A manera pues como general, la técnica séptica para los procedimientos radiológicos, tenemos entonces que para los procedimientos no invasivos, el lavado de manos de establecimiento pues obligatorio a nivel mundial, que sería entonces aplicando los 5 momentos del lavado de manos, que es antes del contacto con el paciente,
antes de realizar una técnica limpia séptica, después del contacto con el paciente, después del contacto con el entorno y después de esa exposición a un riesgo pues con contacto de fluidos corporales. Tenemos entonces como segunda instancia que el chasis y la mesa que estuvo en contacto con el paciente se debe limpiar una vez sean utilizados con alcohol y toallas de papel. En caso de que el paciente pues pueda tener como pérdidas de líquidos orgánicos o corporales, se debe colocar una funda de plástico grueso de 100 micras sobre la mesa radiológica. Esta luego entonces será lavada con agua y detergente y la desinfección final de esta funda será con hipoclorito de sodio al 1%. Luego tenemos entonces para métodos invasivos, clasificamos como entonces esa técnica séptica tanto para el operador como para el equipamiento. El operador entonces debe colocarse encima del delantal plomado un delantal de plástico impermeable que debe cubrir desde la base del cuello, tanto tórax, abdomen y los miembros inferiores hasta la rodilla. Debe tener también sus anteojos de seguridad, tapabocas y guantes desechables o estériles según pues sea el caso. Para el equipamiento entonces colocamos sobre la mesa de estudios una funda de plástico que se lava o descarta según el protocolo de cada institución después de cada paciente entre procedimiento y procedimiento. Todo el instrumental utilizado debe ser según las normas pues lavado y esterilizado como tal sea el caso y listo. Gracias. Yo soy Juan Fernando Bustamante, les voy a exponer el protocolo de no punción, retomando lo que acaba de decir mi compañera sobre las técnicas asépticas. Para el protocolo de no punción es demasiado importante. Al igual que esto, como decía la compañera Mónica, lo primordial, el consentimiento informado al paciente antes de realizar cualquier procedimiento. Listo. Tenemos como concepto de definición de venopunción, que es un procedimiento el cual consiste en insertar un catéter en un acceso venoso de la piel con el fin de inyectar medios de contraste radiofármacos, ¿cierto? Ya para la indicación que haya realizado el médico. Y de la flechita Sport. Listo, tenemos muchas barreras de seguridad. Devuélvelo, porfa, eso. Y dale en... No, déjalo así, nada más lo pasa de las flechitas. Listo. Las barreras de seguridad como tal, tenemos demasiadas, ¿cierto? Es lo que nos permite a nosotros realizar con el paciente lo que decía la compañera Diana, la barrera aséptica, donde tenemos que realizar la higiene, tanto para nosotros mismos como para los pacientes, tener una técnica adecuada para realizar el procedimiento. Tenemos que recordarnos que los guantes no eximen el lavado de manos, debemos de hacerlo, tener todos los conceptos de venopunción, de canalización muy presentes. Dale, Meli, por favor. Listo. Cuando estemos en una venopunción, debemos evitar, ¿cierto? Cuando no canalizar en un brazo donde tenga vaciamiento ganglionar, donde tenga cicatrices, donde esté tatuada la piel, donde la piel esté lacerada, que no tenga toda su continuidad, donde esté... Nos dicen que en el brazo dominante no deberíamos de canalizar, sino el brazo contrario. Si no podemos canalizar, no podemos ver la vena bien, utilizar en algunas partes de dispositivos que se llama acuvisión, donde nos permite ver las venas con mayor facilidad. Dale, Meli, por favor. Dale otra, por favor. Bueno, lo que se refiere a talento humano, las personas que deberían de
de tener pues los conocimientos de eso, de canalizar al paciente, que sería el auxiliar de enfermería, el auxiliar de laboratorio, el tecnólogo y el anestesiólogo o el médico radiólogo. Bueno, los medicamentos es un número por los cuales vamos a pasar por el acceso venoso, lo cual creo que en este sería nada más como estamos centrados en medios de contraste, ¿cierto? Y también como lo decía la compañera anteriormente, para que el paciente no nos vaya a hacer una reacción alérgica, los antihistamínicos. Bueno, como les decía ahorita, los equipos biomédicos, que sería el AcuVein, para poder visualizar bien la vena en pacientes de difícil acceso venoso. Listo, los dispositivos o los instrumentos que debemos tener serían tijeras, torniquetes, el catéter venoso, pues el catéter del calibre elegido, el adaptador, equipo de macrogotero o la bomba de infusión, las jeringas para permeabilizar la vena, los tubos de laboratorio si se necesitaran, guantes limpios o estériles, micropor o fixomol para fijar el catéter. Igualmente los insumos, que puede ser el guardián, recipientes para residuos, pues cada caneca, lapiceros o marcador para marcar la venita, ¿cierto? Antes del procedimiento debemos de verificar unos pasos, ¿cierto? Que obviamente sería como el nombre del paciente, el estudio que se le va a realizar, si lleva medio de contracción o no, preparar todos los insumos requeridos, obviamente presentarnos como quiénes somos, qué le vamos a hacer. Para el paciente es un ambiente incómodo, tenso, más si le tiene fobia a las agujas, entonces brindarle un ambiente chévere, explicarle todo el procedimiento, qué se le va a hacer, obviamente la higiene de manos. Por favor. Durante el proceso también tiene otros ítems que son bastante larguitos, seleccionar la vena donde vamos a puncionar teniendo en cuenta el estado clínico del paciente, el estudio que se le va a realizar, la edad, los antecedentes personales, preguntarles todo sobre todas sus alergias, si es de acceso venoso difícil, palpar la vena bien. Dicen que es mejor las venas del pliegue, que son de gran calibre, la cefálica o la basílica. Listo, dale Meli, por favor. Pues cuando ya está verificada la vena, ya sabemos qué vena vamos a canalizar. Obviamente otra vez higiene de manos o lavado, nos calzamos los guantes limpios, instalamos el torniquete 8 centímetros de donde vayamos a puncionar, la asepsia como mínimo 3 veces con una toallita con alcohol isopropólico al 70%, tomar el catéter con la mano dominante, introducirlo suavemente a un ángulo de 45 grados, ¿cierto? Ya después de eso, fijar con micropor. Siempre verificando que el catéter tiene una cámara, que la cámara se llene totalmente, ¿cierto? Siempre tenemos que mirar el número de catéter que vayamos a elegir, que está entre 18, 20 y 22, ¿cierto? Siento como el 22 es el menos que vamos a utilizar, necesitamos un acceso venoso de gran calibre. Dale Meli, por favor. Listo, después de la venopunción debemos desechar todo el material, verificar que el paciente no tenga dolor, que no le arda en el sitio de la venopunción. Ya nos retiramos los guantes y lavado de manos. Cuando ya se haya terminado todo el estudio, retirar el catéter haciendo presión en el sitio de la inserción, ¿cierto? Por lo mínimo 5 minutos para que se pueda hacer una hemostasia y evitar los hematomas, desinfectar el material utilizado y revisar siempre el procedimiento en la historia clínica.
Bueno, los posibles riesgos, ya las compañeritas ya los acabaron de mencionar, aunque pueden haber flebitis química, flebitis mecánica y flebitis infecciosa, ¿cierto? Y ya ahí siempre brindarle educación al paciente y a la familia de los posibles efectos adversos que puede llegar a tener de la venopunción y listo. Listo. El tercer tema sería tipo de catéter y tipo de catéter o gel usado como en los procedimientos de radiología. Sabemos que para los procedimientos de radiología con contraste intravenoso vamos a utilizar un catéter venoso periférico, que su elección va a depender tanto del tipo de procedimiento como del tipo de paciente. También se puede administrar el contraste por un catéter PIC o un catéter venoso central si el paciente cuenta con alguno de estos. Aquí podemos ver una imagen de lo que es un catéter venoso central y un catéter venoso PIC, que si el paciente cuenta con ellos, sin ningún problema se podría administrar el medio de contraste por cualquiera de sus vías. El catéter venoso periférico, tenemos varios calibres, el 18, que es uno de los más grandes, que vendría siendo como el Yelco de mejor elección para todos los contrastes radiológicos, pero se utiliza principalmente en los estudios de angiografía. O sea, todo paciente que vaya para algún estudio de angiografía debe llevar un catéter Yelco número 18, preferiblemente en el pliegue, como lo decía anteriormente el compañero, ya que es de un calibre amplio, lo que nos va a permitir que el contraste ingrese de manera más fluida, garantizando pues como una adecuada imagen. También tenemos el Yelco número 20, que es uno de los más usados en los procedimientos de radiología, ya que también es un catéter de buen calibre. Se utilizan todos los procedimientos que es tomografías, como tomografía de abdomen, pelvis, cráneo, pues todos los tipos de radiología, a excepción de las angiografías, como lo hablábamos anteriormente, y es el que podemos observar en la imagen. Y también se debe ser principalmente en la parte más proximal del cuerpo, ya que sabemos que las venitas de la parte distal son de menor calibre y son un poquito como más delgadas, entonces hay más riesgo pues como de presentar eventos adversos. También tenemos los catéter Yelco número 22 y 24, estos se utilizan principalmente en adultos o en los adultos que son de muy difícil acceso venoso o en los niños. Esos son catéter que no son como de gran elección, que no son los más recomendables, pero sabemos que a veces pues hay pacientes que son de muy difícil acceso venoso o en los niños, que es como una de las únicas opciones que tenemos en el momento, pero sabemos que no son como los de elección en este tipo de procedimientos. Y si vamos a administrar un contraste por este tipo de catéter, se debería pues como utilizar mejor o administrar el contraste de manera manual para evitar pues como riesgo al paciente. Y debemos tener siempre presente que siempre antes de la administración del medio de contraste se debe verificar la permeabilidad de la vía para garantizar una buena y adecuada toma de la imagen y evitar pues, eventos adversos, como lo habían dicho anteriormente mis compañeros, lo que son las flebitis y las extravasaciones que podrían generar pues como alto riesgo para los pacientes. Muchas gracias. Bueno, yo soy la estudiante 4, tengo el protocolo de colocación de sonda Foley para colon por enema y Anellaton para cistografía. El protocolo para la colocación de la sonda de colon por enema. Este estudio es el que permite evaluar el colon en toda su extensión mediante la administración de un medio de contraste varitado vía rectal y o por colostomía. Los materiales a usar son bolsa para colon por enema, si lo que hay una jalea, funda Foley, normalmente se usa calibre 22-24, según el paciente, guantes limpios, no deben de ser estériles porque la vía manipular no es una vía estéril, jeringa de 50 centímetros y un atril.
Ingresa el paciente a la sala del multipropósito, arconce donde se realice el examen, se explica el procedimiento a realizar y si es un menor de edad, pues debe de estar con su acompañante. Luego de que entienda y acepte el examen a realizar, se procede a firmar el consentimiento informado para realizar el procedimiento. Se realiza una pequeña historia clínica para saber los datos importantes y relevantes del paciente antes de realizar el procedimiento, ya que existen algunas contraindicaciones para el paso de esta sonda. Se comenta con el médico radiólogo encargado en ese equipo, le pedimos al paciente que se cambie, que se retire toda su ropa, que se ponga una bata con la abertura hacia atrás, se toma una imagen previa del abdomen antes de administrar el medio de contraste, confirmamos tener todos los insumos para el procedimiento y se procede a posicionar el paciente en la camilla del equipo de cúbito lateral, sea derecho o izquierda, en posición fetal. Me calzo los guantes limpios, no requieren ser estériles porque la zona valor, como dije anteriormente, no es una zona estéril. Se pide permiso al paciente para manipular la zona rectal. Es importante siempre la buena comunicación con el paciente durante todo el procedimiento para la seguridad y tranquilidad del mismo. Se destapa la sonda Foley. La sonda se debe conectar previamente a la bolsa del colon por enema, el cual contiene el medio contraste varitado que previamente fue preparado, ya que viene liofilizado como lo mencioné anteriormente. Este se deja en el atril debe estar alto para que por gravedad cuando la sonda esté dentro del intestino, el bario pueda pasar por gravedad. Se impregna la punta donde se encuentra el balón de esta sonda, se impregna de silocaína para que el paso de esta no sea tan traumático. Se le pide al paciente que tome aire al momento de introducir la sonda por el ano y solo se introduce hasta que se deja de ver el área donde se encuentra el balón. Se le dice al paciente que va a sentir una sensación como cuando dan ganas de dar del cuerpo y se procede a insuflar el balón con una jeringa. Normalmente se administran 30 centímetros sea de aire o de solución salina para evitar que la sonda se salga, si estamos hablando de un paciente adulto. Si el paciente es pediátrico, todo el tiempo se debe contar con el familiar para que ayuden a sostener al paciente, ya que los niños pues es un poco más compleja la atención y ellos no se van a quedar quietos fácilmente. El balón en el caso de los niños no se insufla, simplemente que a la sonda se le hace como un taquito con una gasa y la sonda se introduce y se llega hasta el taquito para evitar que la sonda se vaya a salir. Se abre la bolsa del contraste, se toman las imágenes necesarias. Al finalizar el examen, nuevamente me calzo los guantes limpios. La bolsa del contraste se retira del atril, se pone en el piso para que también a través de la gravedad lo poco que pueda salir de bario vuelva a retornar a la bolsa y le quede el menor bario posible al paciente en el intestino. Se le indica al paciente que se le va a retirar la sonda, que nuevamente adoptar la posición fetal de cúbito lateral, se le retira el aire o el agua al balón con la jeringa y se le pide al paciente que tome aire para retirar la sonda suavemente para no ocasionar ninguna molestia. En paciente con colostomía, si el paciente tiene colostomía, se le pide que se retire la bolsa de la colostomía. Se pasa la sonda normal, como acabé de explicar, por el recto y cuando este llega a la boca distal de la colostomía, ya ahí se para el paso del medio de contraste. Luego lo que se debe hacer es ingresar otra sonda Foley por la boca proximal de la colostomía y nuevamente se activa el paso del bario por esa nueva sonda que ponemos para terminar de llenar la otra parte del intestino que queda faltando por llenar a causa de la colostomía. Y ya, pues eso es como lo que se hace cuando tienen colostomía. Para la colocación de sonda Nelaton para cistografía se necesita la sonda Nelaton según el calibre. El calibre depende del paciente, 2 pares de guantes estériles, guantes limpios, equipo de macrogotero, solución salina, silocaína jalea, gasa estéril, huesco de soprepodine según el protocolo de la institución y una riñonera. Se ingresa el paciente a la sala de multipropósito, se le explica el procedimiento a realizar, si es menor de edad
se ingresa con el paciente, luego de que entiendan y acepten el examen, se procede a firmar el consentimiento informado, se realiza una pequeña historia clínica nuevamente para saber los datos del paciente. Se comenta con el médico radiólogo, le pedimos al paciente que se cambie, se retire toda su ropa, se ponga la bata con la abertura hacia atrás, que orine para tener la vejiguita lo más desocupada que se pueda. Se toma una imagen previa de la pelvis, confirmamos tener todos los insumos para el procedimiento, se procede a posicionar el paciente en la camilla del equipo, si es mujer en posición ginecológica con los pies apoyados en la camilla y si es hombre de cúbito supino. Realizo lavado de manos, hablo con el paciente, le pido permiso antes de manipular su zona genital, luego me calzo los guantes limpios, destapo la sonda a usar, el calibre que vaya a utilizar según paciente pediátrico o adulto, con mucho cuidado para no contaminarla. Me calzo los guantes estériles y se procede a realizar una asepsia en la zona genital con gasa estéril y jabón antiséptico. Del centro a la periferia, depositando las gasas en la caneca roja, dejo una gasa estéril cubriendo la zona genital, cambio de guantes estéril por los otros estériles, tomo la sonda Nelaton a usar, la cual se lubrica previamente con silocaína jalea para evitar los traumas de molestias del paciente. Procedo a introducir esta por el meato urinario hasta la vejiga, observo el retorno de la orina, asegurando que la sonda no se encuentre acodada. Fijo la sonda con microporo para evitar que ésta se salga durante el procedimiento. Se conecta la sonda del equipo a un equipo de macrogotero, el cual va conectado a una bolsa de solución salina que contiene el contraste a base de yodo, que se lo usaba en este examen. Esta se ubica en un atril, se retiran los guantes, se abre la llave para iniciar el paso del medio de contraste hasta llenar la vejiga. Luego se toman las imágenes correspondientes. Al final el examen, me calzo nuevamente guantes limpios, retiro con cuidado el microporo que está fijado en la sonda y pido al paciente que respire profundo para extraer la sonda suavemente y también no voy a ir a causar ningún tipo de molestia ni trauma. Importante, lavado de manos antes y después del procedimiento, limpiar el equipo luego de la atención con el líquido que tenga la institución determinada para ello. Listo, entonces continuamos. Yo soy la estudiante número 5 y vamos a hablar de colon por enema y protocolos de nefroprotección. Listo, entonces tenemos que es un enema. El enema es una sustancia de administración que es rectal, está hecho de agua, de medicamento, y este enema nos ayuda como a evacuar como toda esa zona del intestino para eliminar pues como todas los desechos y todas las fecalomas. Pásame, Meli, porfis. Bueno, acá les traje como la preparación de cada paciente cuando va a ingresar a hacer el examen de colon por enema. No les voy a explicar como mucho, pero pues ya sabemos que los pacientes deben de tener una preparación, deben de tener por lo menos 2 días antes del examen una dieta líquida o blanda. El día del examen deben de llegar en ayunas o con comida pues blanda también. Se deben de preparar depende pues de la institución, si es Nuliteli, Enima Trabat, Meli, pasa porfa. Eso acá también es importante saber que hay pacientes que no requieren preparación, como por ejemplo los niños con diagnóstico de constipación, que son pues menores de 10 años, los niños menores de 5 años, excepto los que tengan pues como sospecha de pólipos o hemorragias por el recto. Y también pues como importante en el momento de que el paciente se vaya a hacer el examen, si tiene pues colostomía, saber también muy importante si tiene colostomía para saber cómo hacer el examen, o si de pronto el paciente no se preparó bien, 2 horas antes debe de
colocarse un enema pues rectal para que esté limpio para el momento. Ven y pásame porfis. Listo, acá tenemos como el colon por enema para esos pacientes que dije anteriormente, pacientes con pólipos o con sospecha de hemorragia rectal. Esos pacientes son 2 días antes dieta blanda, el día anterior deben de tener dieta licuada y pues en el momento del examen deben de tomar una cucharada de agarol con el almuerzo y otro pues como con la comida. Pásame, bueno. Y el protocolo ya para la toma de este examen, como decía Amelia anteriormente, pues con procedimientos, nosotros llega el paciente, ingresa pues al examen del enema, se le explica y se le pregunta con el paciente si realizó la preparación, de que no haya comido absolutamente nada, que se haya preparado pues con el enema o el Nulitelli. También le pedimos que se retire pues la ropa, que se coloque la bata y también esos pacienticos como normalmente a veces se les pone medio de contraste, también se les pasa el consentimiento informado, se les explica beneficios, riesgo, todo. Entonces al paciente se le toma que tome una posición fetal pues en la camilla, el enema que se tenga pues para utilizar en ese momento, ya sea pues el que usen en la institución o el que haya traído pues el paciente de manera ambulatoria. Normalmente la punta del enema viene pues lubricado, si no pues tenemos una lidocaína y la utilizamos. Después de que el paciente esté acostado se le pide pues permiso para la manipulación de esa zona anal. Inmediatamente pues se fractura como la parte del enema, que es la que no permite que pase la bolsa al circuito para poder dar paso a los líquidos. También pues a esos líquidos que trae la bolsa del enema. Se le pide al paciente que tome aire y se le indica que va a sentir una presión como cuando uno pues tiene ganas de dar del cuerpo y se le pide que apriete el ano como cuando uno no puede dar del cuerpo, o sea, para que apriete para que nos dé como el examencito. Y eso se aprieta más o menos, pues le decimos al paciente que aguante apretando más o menos 15, 20 minuticos para que pues en el momento de que se le vaya a retirar el paciente pues podamos remover como toda esa parte de la mucosa, pues la mayor parte de la materia fecal la podamos retirar. Entonces por eso es importante que el paciente por lo menos intentemos de que dure más o menos 15 o 20 minuticos pues como haciendo pues como lo que apriete. Y también importante que en el momento que le vayamos a hacer el examen al paciente, por lo menos tengamos un baño cerca, porque en el momento de que le retiremos todo, el paciente va a sentir como ganas de dar del cuerpo, entonces que haya pues como algo cerca. Y tenemos el protocolo de nefroprotección. Esta nefroprotección son esas medidas terapéuticas que ayudan a proteger toda la función renal y a prevenir la progresión de esa enfermedad crónica. Miren, por esto. Listo, entonces, ¿en qué momento nosotros realizamos la nefroprotección? Normalmente cuando vamos a hacer un examen que vamos a colocar medio de contraste y cuando llamamos a pedir el paciente, siempre debemos de verificar la creatinina del paciente. Y como decía, creo que fue la compañerita Luisa hace un momento, depende de ese resultado de la creatinina, sabemos si le debemos de hacer nefroprotección o no. Y también el valor de filtrado glomerular, que no debe de ser menor a 60, porque si es menor a 60, se le debe hacer la nefroprotección. Meli, pásame porfis. Bueno, eso es lo que yo les estaba explicando ahorita. En el momento de enviar un examen como TAC, resonancias, ecografías, revisar siempre la creatinina antes de pedir el paciente cuando le vamos a hacer medio de contraste. Entonces, hay hospitales que depende pues de ellos
la nefroprotección es solamente colocar solución salina de 1000 o Harman de 1000, se coloca 12 horas antes y 12 horas después de haber hecho el procedimiento. Y también tenemos algunos pacientes que son monorrenales o aquellos que tienen algún antecedente de trasplante renal. Cuando le hacemos la tasa de filtrado y que nos dé, por ejemplo, entre 25 a 45, esos pacientes también, según la institución, se debe realizar la nefroprotección con solución salina de 1000 y medicamento oral, que es el acetilcisteína. Se le da oral, se le da 1 hora antes y después del examen, o también se puede preparar con hidratación oral, se le da el medicamento oral y se puede hacer solamente antes de que se vaya a hacer el examen o solamente después cuando se va a hacer con una hidratación oral. Listo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.